Ok, listo, gracias. Antes de iniciar grabación, quiero que digamos en el chat, ¿sí? Cada uno, digamos, escriba como mensaje su nombre, ¿sí? Es la forma de tomar la asistencia. Entonces, una vez queda eh, finalizada la clase, digamos, yo puedo tener acceso al chat y con el nombre, pues, que cada uno ha colocado, esto queda registrado como tal y podemos llevar un control de la asistencia. Entonces, por favor, los invito a que cada uno de ustedes, a manera de, de mensaje de chat, escriban, digamos, su nombre y apellido y lo envíen. ¿Listo? De esa forma, digamos, tenemos el llamado a la asistencia. Listo, muchas gracias, Daniel, Arley, Lilia. Ok, gracias. Entonces, para nuestra clase de hoy vamos a iniciar. En la clase pasada habíamos hecho todo un recorrido relacionado con lo que eran los materiales, ¿sí? Entonces, en nuestra clase pues habíamos hablado de cómo estaban clasificados, habíamos hablado de los diferentes tipos, de lo que eran los metales y aleaciones, lo que eran los polímeros, los cerámicos y los materiales compuestos, ¿cierto? Habíamos hablado de las definiciones de cada uno, de las características, de sus clasificaciones, y habíamos mirado, digamos, todas sus beneficios y sus aplicaciones en gran parte de ellos. Y habíamos finalizado con una diapositiva que estaba relacionada con la clasificación de los materiales según la función. Entonces, por eso hablábamos de estructurales, de biomédicos, hablábamos de magnéticos, aquellos asociados a la parte eh, eh, ambiental. Bueno, habíamos hecho, digamos, todo este recorrido por los diferentes los materiales inteligentes, habíamos mencionado también algo. Entonces, ya aquí vamos a empezar a profundizar un poco más y para ello, pues vamos a tener que hablar de lo que son los estados, el estado sólido, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos en relación a la parte de los materiales, pues todos los materiales de una u otra forma los necesitamos o su aplicación realmente es estando estos en estado sólido, ¿cierto? O sea, el acero lo necesitamos que esté en estado sólido, ¿sí? Los cerámicos en estado sólido, porque digamos, no los vamos a utilizar o no los vamos a poder aplicar su uso estando, digamos, como líquidos o como gases. Entonces, en ese sentido, pues vamos a tener que entender y comprender el estado sólido. Entonces, cuando nosotros hablamos del estado sólido, el título de nuestra presentación arranca con eso, estados, bueno, ahí realmente sería estado sólido, ¿sí? Vamos a corregir ahí, si nos fue una S, ¿sí? Estado sólido, estructuras cristalinas o amorfas. Entonces, cuando escuchamos estas dos palabras, cristalina o amorfa, eh, pues viene a nuestra mente una clasificación del estado sólido. Y es así. Entonces, los sólidos pueden ser cristalinos o pueden ser amorfos. Pero esa palabra cristalino, pues no la vamos a asociar como nosotros de pronto tenemos en nuestro referente mental, ¿cierto? Algo cristalino de pronto sería algo traslúcido o algo que deje el paso de la luz o que sea brillante, no. Aquí cristalino estamos hablando de lo que corresponde a un orden estructural de los átomos que constituyen las moléculas asociadas a ese sólido. Entonces, vamos a iniciar con eso. Entonces, todos los sólidos, como les mencionaba, van a estar clasificados o van a tener una forma ordenada de sus átomos que constituyen sus moléculas y esa forma ordenada por lo general tiene una estructura o una forma geométricamente definida, ¿sí? Y a esos que tienen, digamos, esta característica
perdón, a esos que tienen esta característica, los vamos a conocer o se conocen con el nombre de cristalinos, ¿sí? Y aquellos que no tienen una estructura organizada, que no tienen un patrón definido, que no generan, digamos, una estructura geométricamente establecida, ¿sí? Se le conocen como amorfos, o en este caso, como vemos ahí en la presentación, se le da el nombre no cristalino. Entonces, por lo menos vamos a pedirle a Gerson que nos colabore con la lectura de lo que está en la diapositiva, ¿sí? Aquí tenemos en la diapositiva, nos dice sólidos, orden de largo alcance, cristal, y nos dice sin orden amorfo, ¿listo? Entonces nos ayuda si nos permites la lectura de la diapositiva. ¿A quién le había dicho? Creo que a Gerson, ¿cierto? Sí, sí, profe. Listo. Orden de largo alcance. Al solidificar el material, los átomos se sitúan según un patrón tridimensional Repetitivo. repetitivo, en el cual cada átomo está alcanzado con su vecino más próximo, 100 nm, Okay. sin orden amorfo. Crecen de un ordenamiento atómico. Carecen de un ordenamiento atómico sistemático y regular a distancias atómicas relativamente grandes. Ok, gracias, Gerson. Entonces, volvamos a recapitular un poco lo que nos comentó Gerson. Entonces, ya sabemos que los sólidos van a tener una forma que es cristalina, donde los átomos van a tener un patrón y un orden, y que se va a repetir, ¿cierto? Y tiene una, digamos, una estructura definida tridimensionalmente. Y hay otra característica que Gerson nos acaba de decir. Ese orden o esta estructura, los enlaces, ¿sí? Los enlaces que tiene un átomo con respecto a otro son cortos, ¿cierto? Por eso dice que están asociados, digamos, con su vecino más próximo y nos habla alrededor un poco más de los 100 nanómetros. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta figura que está acá, los puntos asociados a los colores rojo corresponderían a átomos, ¿sí? ¿Sí? Seguramente los puntos negros también son átomos, y si ustedes se dan cuenta, esta estructura forma, digamos, acá un hexágono, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Un hexágono. Y si ustedes se dan cuenta, ese hexágono que está ahí, perdón, vamos a mirar acá qué puedo hacer. Este hexágono que está acá, que estoy bordeando, se repite, ¿cierto? Es este mismo. Y se repite acá. Mira, acá hay otro así. Entonces, es una forma que están constituidas con una geometría definida y que se repite muchas veces. A eso es lo que se le conoce con el nombre de cristalino. Y el amorfo, pues, como ya Gerson también nos lo dijo, es aquel que carece de un ordenamiento definido, no tiene, digamos, un patrón, y sus distancias por lo general son relativamente grandes. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una estructura que tiene, mire, esta forma irregular, ¿cierto? Aquí hay otra estructura que se une, una forma asociada donde tiene 4 átomos de color rojo, ¿sí? Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si se dan cuenta, no hay, digamos, un patrón definido, y a eso se le conoce como amorfo.
¿Por qué nosotros estudiamos, digamos, estas características? Porque gran parte de las propiedades de los materiales están influenciadas de acuerdo, digamos, a esa estructura de cómo están ordenadas. Entonces, por eso es que cuando empezamos a mirar los tipos de materiales y empezamos a ver sus características que los hacen propios, entonces se empiezan a revisar por qué es que, digamos, ciertos materiales, ¿cierto? Entonces, cuando se empieza a estudiar y a entender, digamos, todas estas propiedades de los materiales, nos damos cuenta que algunos materiales tienen, otros no, y que el hecho de que formen cristales o que generen cristalización responde, digamos, a esas propiedades. Entonces, ya entendiendo y siendo claros con lo que es un sólido cristalino y un sólido amorfo, pues vamos a mirar qué es un sistema cristalino, ¿sí? Entonces ya identificamos que hay un patrón que se repite. Entonces ese patrón que se repite, como se repite tantas veces, ¿sí? Él va a generar lo que se llama una red, ¿sí? Entonces, un patrón, un elemento que se repite muchas veces genera una red. Entonces, vamos a mirar las características o definiciones de lo que es el sistema cristalino. Vamos a pedirle acá a Rafael que nos haga la lectura de lo que está en esa diapositiva. Rafael Benavides. ¿Sí nos escucha, Rafa? Bueno, entonces pidámosle el favor, Rafael, llama a un amigo y llama a Arley López para que nos colabore ahí con la lectura de la diapositiva. Sistemas cristalinos. Los átomos, iones y moléculas se repiten periódicamente en las tres direcciones del espacio, ocupando posiciones definidas. Como consecuencias, en la distribución interior poseen forma geométrica exterior definida. Un cristal está considerado como un grupo de átomos que se repiten de forma regular por todo el cuerpo. En cualquier caso, se conservan distancias y ángulos. Bueno, acá acaba de mencionar algo muy importante Arley, ¿cierto? Era la que estaba hablando. Entonces, Arley menciona algo importante que es algo que voy acá a subrayar y hace referencia a lo que es, digamos, una propiedad que vamos a relacionar, ¿cierto? Dice que en cualquier caso conservan distancias y ángulos. Entonces ya vamos a mirar que las distancias son los ejes, ¿sí? Y los ángulos, pues, valga la redundancia, es el ángulo que se forman entre estos ejes. Ya vamos a ver que es una característica, un patrón de red que va a ser clave, digamos, para entender eso. Entonces, ya vamos a ir recapitulando. Ya sabemos que los sólidos se clasifican en cristalinos, se clasifican en amorfos. Ya sabemos, digamos, algunas definiciones de lo que es la parte cristalina, de cómo es la forma ordenada, el patrón que siguen, y ya nos acaban de decir que ese patrón que sigue tiene unos ejes que están establecidos y unos ángulos que están establecidos. Entonces, aquel patrón y elemento que se repite se le va a denominar o se denomina lo que es con el nombre de celda unitaria. Entonces, si se dan cuenta acá en la figura, aquí tenemos una especie de cubo, ¿cierto? Y que está un cubo que está formado por muchos cubos, ¿sí? Entonces, si yo quito, o si yo identifico, perdón, por ejemplo,
este cubo que está resaltado acá, ¿sí? ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, sí, señor. Bueno, listo, ok, gracias. Entonces, este cubo que se está aquí, que estoy resaltando, es un cubo que yo puedo decir, la red está constituido por este cubo, por muchos cubos de estos. Entonces, a ese elemento geométrico en el cual está constituido, puedo armar, digamos, esa estructura, se denomina celda unitaria, es la que se repite. Entonces dice acá, la celda unidad es la porción más simple de la estructura cristalina que conserva las características principales de la misma. ¿Eso qué quiere decir? Eso me está queriendo decir que si yo logro entender y comprender lo que le sucede a esta celda unitaria, pues yo estoy de una u otra forma entendiendo y aplicando, digamos, esas características a toda la red cristalina. Entonces, no necesito estructurar o entender todos los elementos que están unidos en esa red, sino simplemente tomando, digamos, ese patrón que se repite, pues yo lo voy a entender y comprender qué es lo que me está mostrando en características y propiedades. Aquí, si ustedes se dan cuenta, se ha sacado esta parte de la celda unitaria aparte, ¿cierto? La hemos llevado acá. Y si se dan cuenta, digamos, aquí ya podemos mirar qué es un eje. Entonces, mire, este sería un eje. Lo que une serían los enlaces que están uniendo, digamos, a los átomos que aquí se representan en forma de esferas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un eje, dos ejes y tres ejes, ¿cierto? Este eje aquí habría otro eje que se va a unir, digamos, con el otro elemento. Entonces, esta celda unitaria o las celdas unitarias las vamos a poder definir a partir de tres ejes. En este caso estamos hablando, mira, acá está el eje, estamos colocando acá como punto, como centro, estaría el eje A, el eje B, este que estoy resaltando, y el eje C, ¿cierto? Y tenemos tres ángulos. Este ángulo que está acá, este otro ángulo que está acá, y este otro ángulo que está acá, que serían los ángulos que forman con cada uno de los respectivos ejes. Entonces aquí me está diciendo que la celda unidad es capaz de representar la traslación toda. La celda unitaria es capaz de reproducir por traslación toda la estructura cristalina. Es lo que hemos dicho, que si tomamos únicamente la celda unitaria, podemos entender y comprender toda la red. Y me está diciendo que el tamaño y la forma de la celda unidad puede describirse o puede caracterizarse con lo que se denomina parámetros de red, ¿cierto? Entonces voy a resaltar acá esta palabrita porque la vamos a necesitar, que es parámetros de red. Entonces, ¿cómo se definen los parámetros de red? Entonces, los parámetros de red están constituidos por, aquí hablan de vectores, pero yo lo voy a mencionar como ejes, ¿sí? Ya los hicimos acá, resaltamos el eje A, el eje B y el eje C. Y me está mostrando también lo que son los ángulos, ¿sí? El ángulo que se forma entre el eje B y el eje C, el ángulo en que se forma entre el eje A y el eje B, y el ángulo que se forma entre el eje A y el eje C. Entonces son ángulos de tipo axial y se determinan o se denominan o se les da el nombre de ángulo alfa, beta y gamma, ¿sí? Simplemente para darles un nombre. Entonces, ya entendiendo que tenemos sólidos que son cristalinos, que la parte de los sólidos cristalinos tenemos lo que son las redes, que las redes las podemos definir a partir de la celda unitaria, que la celda unitaria como tal la podemos también definir desde el punto de vista de tres ejes,
eje A, eje B, eje C, y a partir de los ángulos que se forman entre esos ejes, que es alfa, beta y gamma, entonces aparece o digamos fruto, digamos, del trabajo que se realiza en su momento, está entonces Bravais. Bravais es un físico francés que se dio a la tarea de entender cómo eran estas estructuras cristalinas, cómo eran, digamos, estas celdas unitarias. Y él llegó a demostrar y a entender que existen 7 sistemas cristalinos, ¿sí? Entonces vamos a mirar que está el sistema 1, que es el sistema cúbico, ¿sí? Hay un sistema 2, que es el sistema tetragonal, un sistema 3, que es el ortorrómbico, un sistema 4, que es el hexagonal, un sistema 5, que es el ortorrómbico, un sistema 6, que es el monoclínico, y un sistema 7, que es el triclínico. Entonces tenemos 7 sistemas cristalinos: cúbico, tetragonal, romboédrico, hexagonal, ortorrómbico, monoclínico y triclínico. Sin embargo, dentro de algunos de los sistemas hay subsistemas, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar que entre el sistema cúbico vamos a tener el cúbico simple, ¿sí? Que sería el sistema cúbico simple. El sistema centrado en las caras, ¿sí? Porque aquí hay un átomo que está, aquí hay algunos átomos que están ubicados en las caras, ¿cierto? En las caras de cada uno de estos, de este cubo. Entonces es el sistema cúbico centrado en las caras, y está el sistema centrado en el cuerpo, que aquí hay un átomo en la parte central. Así, por ejemplo, el tetragonal tiene, digamos, el sistema tetragonal simple, y tiene también el sistema tetragonal centrado en el cuerpo. El ortorrómbico únicamente existe el ortorrómbico, el hexagonal únicamente el hexagonal simple solito, perdón, aquí estamos hablando del romboédrico, el hexagonal. El ortorrómbico, pues mire que tiene 1, 2, 3, 4 formas de subsistemas, ¿cierto? O sea, el ortorrómbico tiene el ortorrómbico simple, el ortorrómbico centrado en las bases, ¿cierto? El centrado en las caras, como tiene 6 caras, pues va a tener 6 átomos aquí en cada una de sus caras, y el ortorrómbico centrado en el cuerpo. El monoclínico tiene 2 y el triclínico tiene uno solo, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, son 7 sistemas cristalinos. Sin embargo, si contamos cada uno de estos, considerando, digamos, cada uno de los subsistemas, por llamarlo de alguna forma, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, son las 14 redes de Bravais. Entonces, por eso en este momento se conocen a la fecha 14 formas en las cuales los sólidos, ¿sí?, cristalinos podrían cristalizar, valga la redundancia, ¿cierto? Es decir, 14 formas en las cuales los sólidos, 14 formas geométricas, ordenadas, establecidas, definidas, en las cuales los sólidos que nosotros conocemos podrían cristalizar, aquellos que tienen cristalización. Ya habíamos mencionado antes que los que no tienen cristalización se denominan amorfos, ¿de acuerdo? Entonces, déjeme en un momento, voy a volver aquí a nuestro salón. Voy a tratar de compartirles la pantalla de un video. Entonces, regálenme un segundo para ver si lo puedo realizar.
En este momento están visualizando ustedes el... ¿me confirman si están viendo la imagen Sí, profe. de YouTube? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Listo. Sí, profesor. Gracias. Entonces vamos a mirar de forma, digamos, un poco más animada esto que acabamos de mirar de forma plana, digamos, en la diapositiva y es de las 14 redes. Entonces vamos a visualizarlo. Entonces ahí nos está mostrando, digamos, los sistemas cúbicos que tiene, digamos, pues el sistema cúbico con sus subdivisiones. Entonces está el cúbico simple, el cúbico centrado en el cuerpo y el cúbico centrado en las caras. Las caras ahí están los tres subsistemas del sistema cúbico. El simple y el centrado en el cuerpo del sistema, ya vamos a mirar a qué corresponde este sistema. Al tetragonal, el hexagonal, que es únicamente uno solo. O sea, el sistema hexagonal no tiene subsistemas, tiene únicamente el, por llamarlo el simple o el base. Aquí tenemos el ortorrómbico simple. Centrado en el cuerpo. Centrado en las bases. La ubicación de centrado en las bases va a hacer referencia a los átomos que están en las bases, ¿no? Aquí tenemos al centrado en las caras. Entonces, son los átomos que están en cada una de las caras, ¿sí? Que en este caso se visualizan como esferas de color morado. Romboédrico. Monoclínico. Está el simple y el centrado en las bases. Y el monoclínico. Y el triclínico, listo, ok. Voy a retirar esto. Voy a volver otra vez a compartir la presentación. ¿Dónde estábamos? Listo, estábamos aquí, ¿cierto? Entonces, otra vez volvemos a la presentación y estamos mirando, digamos, el esquemático de las 14 redes o estructuras de Eurabase. Ya habíamos visto entonces de forma visual en el video y pues de forma tridimensional también a qué hace referencia esa estructura, esas
14 redes de Bravais. Entonces aquí pues vamos a ver un poco, digamos, en detalle, algunos detalles, ¿no?, de lo que acabamos de visualizar en lo que fue el video. Entonces ahí en la diapositiva estamos viendo nuestro sistema cúbico como tal, ¿de acuerdo? Entonces ya habíamos mirado, ¿cierto?, que cualquier estructura que tengamos va a estar definida por lo que son los ejes, ¿cierto? El eje o los ejes, y que tenemos 3 ejes y tenemos 3 ángulos. Entonces, ¿cómo es que vamos a saber o cómo es que podemos identificar, por ejemplo, una estructura con respecto a la otra? Entonces, los ejes y los ángulos son los que nos van a indicar el tipo de la estructura, y así fue que lo hizo Bravais. Entonces, en el sistema cúbico simple que miramos acá, entonces cojamos este átomo central y nos vamos a dar cuenta que en el cubo hay una particularidad, y es que todos los ejes son iguales, ¿cierto? Es decir, cuando digo que todos los ejes son iguales, quiere decir que la distancia es la misma, ¿sí? Por eso aquí aparece, como ustedes se dan cuenta, me dice que acá este eje tiene una distancia A, este tiene una distancia A y este tiene una distancia A, porque es la misma, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que en este caso, como está escrito acá, que A es igual a B igual a C, porque tienen el mismo valor desde el punto de vista de la distancia, de la longitud. Entonces yo puedo decir que esto es A, que esto es A y que es esto A, porque es la misma. Y el ángulo que forma este eje con respecto al otro, y este que está aquí, y este que veríamos aquí de forma frontal, tiene un valor de 90 grados y es el mismo. Entonces, en el sistema cúbico, todos los ejes tienen el mismo valor, es decir, es A para todos. En este caso estamos hablando de letras, pero si quisiéramos colocarle el número, colocaríamos el número que quisiéramos, ¿cierto? Entonces, pero lo importante es que entendamos que estas distancias es la misma, y por eso es un cubo, ¿no? Si no fuese un cubo, si las distancias fueran diferentes. Y el ángulo es también el mismo, que para este caso es de 90 grados. En el cúbico centrado en la escala es lo mismo. Entonces, como es un cubo, la distancia va a ser la misma en los 3 ejes, A y A, ¿cierto? La diferencia, pues, va a estar en la cantidad de átomos que están ubicados en cada una de las caras. Y para el sistema centrado en el cuerpo, pues, va a ser lo mismo, van a tener la misma distancia de ejes, el mismo ángulo de 90 grados, y la ubicación de un átomo adicional va a estar en el centro del cubo. Así, pues vamos a hablar lo mismo para el sistema cristalino tetragonal y para los otros. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá, muchachos, en el sistema tetragonal con respecto, digamos, al sistema cúbico? ¿Cuál es la diferencia que ustedes notan en relación a la descripción que tiene el sistema cúbico y el sistema tetragonal? Entonces, los escucho a alguien que haya identificado, digamos, la diferencia o por qué los hace, digamos, diferentes. Lo puede abrir el micrófono y para que lo exprese. Las distancias. Sí, las distancias. ¿Cómo son las distancias? Pues las distancias de la forma son diferentes, ¿no? Es un paralelepípedo. Bueno, sí, pero bueno, cuando me dice de las distancias, Darwin, bueno, no sé cuál fue el compañero que intervino ahí, pero bueno, cuando Darwin menciona las distancias, ¿a qué se refiere? A que las distancias entre el átomo base es diferente, ¿no? Bueno, listo. Vamos a ayudarle un poco ahí a Darwin con lo que él nos quiere decir. Yo entiendo lo que Profe, nos quiere expresar. Sí, señor, dime. mire, en la distancia de
A es igual a B, pero esas dos distancias es diferente de C. Ok, listo. Ahí que me colabora, que Tobías fue el que estaba hablando, ¿cierto? Ok. Listo, sí señor, mire, pues efectivamente es eso. Ya vamos a entender que, digamos, lo que va a hacer diferente un sistema cristalino con respecto a otro, pues va a ser un poco, digamos, estas variaciones que vayan a entender. Entonces, para el caso tetragonal que tenemos todos van a tener tres ejes, ¿cierto? Entonces vamos a decir un eje A, un eje B y un eje C, ¿sí? En el caso del cubo, ¿sí? Que estábamos viendo anteriormente, como las distancias son las mismas, o sea, tienen el mismo valor, entonces yo lo podría describir únicamente diciendo que este eje tiene una distancia A, que este eje tiene una distancia A y este que tiene una distancia A, porque las tres son las mismas, ¿cierto? O yo podría cambiar de letra, no, eso no importa. Yo puedo decir que esto es B, B y B, pero lo importante es que las tres tienen el mismo valor, ¿sí? En este caso, el tetragonal, ¿qué me está diciendo? Decir que hay dos que tienen la misma distancia y hay una que tiene una distancia diferente. Por eso aquí aparece A y A, ¿cierto? Porque nosotros tenemos A, B y C. Pero en este caso, estamos diciendo que A y B tienen el mismo valor. Por eso yo las describo acá con la misma letra, A y C. O yo podría colocar acá B y B y C. No importa. Lo que es realmente importante es saber que dos ejes tienen el mismo valor y un eje tiene un valor diferente. El caso para el ángulo, es decir, el ángulo que forman los ejes, este eje que está acá, ¿cierto? Este eje que está aquí, ¿sí? Y este eje que estaría, bueno, acá entre entre este, y aquí sería mirándolo de la cara entre C y este sería el otro. Entonces, estos tres ángulos que se forman entre que es alfa, beta y gamma, tienen el mismo valor y tienen un valor de 90 grados. Entonces, de esa forma, yo estoy definiendo el sistema cristalino tetragonal. En el caso, digamos, de la diferencia del sencillo al centrado en el cuerpo, es que el centrado del cuerpo tiene un átomo adicional que está ubicado en el centro. ¿Listo? Pero, digamos, la forma de definirlos de acuerdo a los ejes y al ángulo es independientemente de este átomo, ¿cierto? Es independiente de este átomo que tenga acá. Y así lo vamos a mirar acá en el sistema, por lo menos el sistema ortorrómbico. Entonces, en el sistema ortorrómbico, ¿sí? Me está mostrando que todos los tres ejes tienen diferente valor. Entonces, por eso aquí aparece el eje A, el eje B y el eje C. Pero se siguen manteniendo los ángulos, ¿cierto? Todos los ángulos son de 90 grados, los ángulos que se forman entre los ejes. Entonces, aquí todos los ejes son diferentes y todos los ángulos que se forman son iguales. Vuelvo a decir lo mismo, es decir, independientemente que el ortorrómbico centrado en las bases tenga, digamos, dos átomos, uno en la parte de la base inferior y otro ubicado en la base superior. El ortorrómbico centrado en las caras, pues va a tener en cada cara la ubicación de un átomo y el ortorrómbico centrado en el cuerpo, pues va a tener un átomo en la mitad de la estructura, ¿cierto? Por eso digo centrado en el cuerpo. Cualquiera de los tres está definido y descrito de esta misma forma. Todos sus ejes son diferentes, A, B y C, A, B y C, A, B y C. Todos los ángulos que forman entre los ejes van a ser de 90. Entonces, eso es importante. Entonces, esta es la descripción de los parámetros de red, así se le denomina, parámetros de red del sistema cristalino. Entonces, si yo les preguntara a usted, indíqueme cuáles son los parámetros de red del sistema ortorrómbico, ustedes van a decir, profesor, los ejes A, B y C, todos los tres son diferentes y los ángulos que forman los ejes, es decir, los ángulos alfa, beta y gamma, tienen un valor de 90. Eso es el parámetro de red, ¿de acuerdo? Aquí entonces está el sistema cristalino hexagonal, de la misma forma, entonces va a tener dos ejes que son iguales, el A y el B, y el C va a ser diferente, y aquí ya empezamos a mirar que hay ángulos que van a variar, ¿sí?
Entonces, aquí ya empieza la variación de ángulos. Entonces, me dice que dos ángulos tienen un valor de 90 y un tercer ángulo tiene un valor de 120. Entonces, aquí, en la parte del monoclínico, vamos a mirar que todos los tres ejes tienen valores diferentes, que dos ángulos van a tener un valor de 90 grados y va a haber un ángulo beta que es diferente a 90. Un ángulo beta que está acá, que este ángulo que está acá en el fondo, va a tener un valor diferente a 90. En el sistema cristalino triclínico, si se dan cuenta, todos los ejes son diferentes, el A, el B y el C, y todos los ángulos que forman entre esos ejes son diferentes. Esa es la característica del sistema como tal. Entonces ya ya visualizamos, entendimos y comprendimos los sistemas cristalinos y cómo se definen desde los parámetros de red, entendiendo los parámetros de red, lo que hace referencia a los ejes y lo que hace referencia a los ángulos. Aquí pues es un poco más o una forma también de describir ya lo que hemos mencionado anteriormente en relación a lo que son los sólidos amorfos, ¿sí? Entonces estos sólidos amorfos me está mostrando acá que, digamos, en este mismo material hay un material, ¿sí?, en los cuales está ordenado, está como cristalino, y en este caso está amorfo. Entonces aquí la diferencia que se muestra es que dice, carece de un ordenamiento atómico sistemático y regular a distancias atómicas relativamente grandes. Y me está mostrando, digamos, el dióxido de silicio de dos formas. Una de forma desordenada, ¿cierto?, como estructura amorfa, y otra como una estructura cristalina. Entonces, hasta el momento, ¿qué hemos visto acá? ¿Qué podemos resumir? Dice que existen dos tipos de disposiciones de los átomos en estado de forma sólida, ¿cierto? El ordenado o cristalino y el desordenado o el amorfo. Hemos mirado que la distribución atómica de los sólidos cristalinos puede describirse como una red, ¿sí?, llamada red cristalina. Ya sabemos que aquella sistema que se repite muchas veces constituye, digamos, todo un elemento mayor y se denomina una red, ¿cierto? Y ya sabemos que esa red o ese elemento que se repite se denomina celda unitaria, que tendiendo la celda unitaria yo puedo describir toda la red sin necesidad de tomar todos los elementos de la red unitaria. Entonces, aquí me está mostrando eso en este resumen. Ya otra conclusión a la que hemos llegado es que existen 7 sistemas cristalinos, ¿sí? El cúbico, ortorrómbico, hexagonal, el tetragonal, el romboédrico, el triclínico, ¿sí? Se me escapa uno. Son 7, ¿sí? Vamos a mirar ya. Tetra. El tetragonal, muchísimas gracias. Entonces, ahí están los 7, ¿cierto? Pero también sabemos que de esos 7, realmente, si sumamos cada uno de estos sistemas y subsistemas, vamos a llegar a un total de 14, que son lo que se conocen como las 14 celdas o celdas de Bravais o sistemas de Bravais, ¿sí? Y ya las entendimos cuáles son las diferencias y cada una de estas. Entonces, hasta aquí quería mostrar, digamos, una parte. Ya vamos a ver otra cosa. Entonces, déjeme decirle que, digamos, este material que acabamos de ver para dar los derechos de autor, yo para construir estas diapositivas, pues, me basé en algún material de la Universidad Politécnica de Valencia para mostrárselo, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna inquietud? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, señor. ¿Una red cristalina puede tener celdas unitarias de diferente tipo? No, señor. O sea, una red cristalina está definida por un único tipo, por una única tipo de red, ¿sí? Ah, ok. No, ¿sí? Ya es otra cosa que, por ejemplo, yo tenga una estructura cristalina o un material que esté, digamos, en un estado de cristalización y yo pueda modificarlo. Ya es otra cosa, ¿sí?
Por ejemplo, hay unos materiales como los semiconductores que, digamos, yo puedo introducirle otros átomos, ¿sí? Digamos, esa es una característica que tiene, o una forma de los semiconductores donde yo los dopo, es decir, les puedo adicionar de forma intencional un átomo, y ese átomo llega y se introduce a la red, cambia, digamos, un poco la estructura de la red. Es decir, puede ser un sistema cúbico y al introducirlo puede quedar en un sistema cúbico centrado en el cuerpo, y eso hace mejorar, digamos, una propiedad, ¿sí? Pero una red, la característica es que hay un elemento que se llama celda unitaria, que es el que se repite y es el mismo, ¿sí? No vamos a encontrar, digamos, una combinación de una red donde vamos a tener un ortorrómbico con un eso, porque entonces no sería ordenado y no tendría, digamos, una estructura definida, sino se visualizaría como si fuese un sistema amorfo, ¿sí? Pese a que, digamos, tiene un sistema. Es decir, hasta el momento y la literatura que se tiene, no hay una demostración de que eso esté presente. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Ninguna. En este momento estamos 17 personas en el salón. Para las personas que pronto llegaron un poquito después a una indicación que les di, por favor, en el chat, ¿sí? Cada uno de las personas, las que ya lo hicieron, pues no lo vuelvan a repetir, pero los que no lo han hecho, entonces, a manera de chat, cada uno escriba su nombre y su apellido. Es una forma de tomar, digamos, la parte de la asistencia, ¿de acuerdo? Entonces, para los que no lo han hecho. Entonces ya, pues como entiendo que no hay preguntas, vamos entonces a avanzar en el tema. Voy a dejar de compartir esta pantalla de la presentación y vamos a mirar otras cosas de la estructura cristalina, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir acá, compartir escritorio, ventana de aplicación. Quiero mirar, a ver. Ok. Ya están viendo otra vez la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Alguien? ¿Alguno? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, listo. Entonces, aquí voy a empezar a jugar para empezar a construir lo que quiero que empecemos a mirar. Entonces, ya entendemos, pues ya sabemos que cada celda unitaria se describe por los ejes y por los ángulos, ¿cierto? Ahora vamos a mirar cada celda unitaria, vamos a empezar a mirar características de esa celda unitaria. Entonces, la primera característica que vamos a mirar es esta que está acá. ¿Sí? Regálame un segundo. A ver cómo se comporta esto. A ver dónde está, blog de notas. Dibujar. Ok. Entonces la primera característica va a ser, para estudiar la celda unitaria, es el número de átomos de la celda unitaria. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar y vamos a hacer un recorrido y vamos a hablar y nos vamos a concentrar en la celda de características cúbicas, ¿sí? Por su simplicidad, ¿sí? Porque si cogemos un hexagonal, nos vamos a enredar un poco más. Entonces, vamos a empezar a hablar características de este sistema cúbico, pero eso aplica para todos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando miramos acá, primera característica es saber cuántos átomos tiene, digamos, la celda unitaria. Entonces, ahí, como ustedes pueden visualizar, dice, cada una de las celdas unitarias está definida por un número específico de puntos de red. Entonces, puntos de red
hace referencia al átomo que se une a cada uno de los ejes, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema cúbico centrado, en el sistema cúbico, vamos a mirar que fácilmente podemos identificar los puntos de la red. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si puedo mostrarles una cosa que tengo acá. Aquí están visualizándome, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí en las manos tengo, digamos, un sistema, el esquemático de un sistema cúbico, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en el cubo vamos a tener ¿cuántos puntos de red? ¿Sí lo ven? Sí. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces, ¿cuántos puntos de red vamos a tener en el sistema cúbico? ¿8? 8, ¿cierto? Digamos, los puntos de red harían referencia, digamos, a las esferas que están ubicadas en cada uno de los vértices, ¿cierto? Entonces, aquí las estoy señalando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Entonces, estas esferas harían referencia a lo que son los átomos, ¿sí? Sin embargo, podemos decir que hay 8 puntos de red. Ojo, pero ¿qué sucede con estos puntos de red? Estos puntos de red están ubicados en las esquinas, ¿sí? En cada una de estas esquinas. Y quiere decir que este punto de red, aquí voy a tener, aquí en la parte de arriba, voy a tener otro cubo, ¿cierto? Aquí al lado va a tener otro cubo, aquí en esta parte voy a tener otro cubo, aquí va a tener otro. Es decir, este punto de red va a estar compartido, ¿cierto? Esta esquina va a estar compartida para las otras celdas que se ubican alrededor de él, ¿cierto? Entonces, realmente, esta esquina hace parte de las otras celdas que constituyen la red. ¿De acuerdo? Ya vamos a mirar qué es lo que quiere decir eso. Sí, señor. Bueno, entonces volvamos, digamos, otra vez al compartir nuestra pantalla. Entonces, en el sistema cúbico, como le mostramos, miramos que teníamos ubicado 8 esquinas, ¿cierto? 8 puntos de red, ¿cierto? Entonces, miremos acá, ¿qué sucede? Como tenemos 8 puntos ubicados en las esquinas, ¿sí? Que es lo que está acá, pero ya sabemos que esa esquina va a estar asociada a 8 celdas más, ¿cierto? Porque cada una de esas celdas está ubicada una a cada lado, ¿cierto? La parte de al lado, ¿sí? Va a tener aquí 4 y en la parte de arriba aquí va a tener otro 4. ¿Sí me entienden los que les quiero decir? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. No, profe, Sí. repítelo, no lo escuché bien. Estamos mirando la cantidad de átomos que están constituidos en la celda unitaria, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestra celda unitaria, ¿sí? Y esta celda unitaria como tal tiene 8 puntos de red, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que realmente constituye 8 esquinas. Sin embargo, este punto de red que ven ustedes acá, este punto, vamos a centrarnos en este punto de red que está acá, ¿cierto? Este punto de red que está acá, aquí vamos a tener
mi otra celda unitaria, aquí voy a tener mi otra celda unitaria, aquí voy a tener mis otras celdas unitarias, y aquí voy a tener 4, ¿cierto? Y en el segundo piso, ¿sí? Es decir, en la parte superior voy a tener acá 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que este señor de esta esquina está compartido 1/8 de veces, ¿cierto? Es decir, si yo quiero mirar a esta porción o este punto, a cuánto es partícipe de esta celda que tengo acá constituida, realmente sería 1/8, porque él también va a estar constituido para este que está aquí al lado, ¿cierto? Para este que va a estar acá en esta parte, para este que va a estar en esta parte y para los que van a estar los 4 elementos que van a estar en la parte, las 4 celdas que están en la parte superior. Aquí una, aquí otra, aquí otra y aquí otra, ¿sí? Entonces, realmente este punto de red hace parte de 1/8 de esta estructura, porque se está compartiendo en 8 para 8 celdas unitarias más. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá en el documento que estamos mirando acá. Entonces, ya entendiéndome un poco lo que les acabo de mostrar, entonces vamos a tener que en el sistema cúbico, ¿sí? Vamos a tener 8 esquinas, pero cada esquina aporta a la celda unitaria en 1/8, ¿sí? Entonces, si yo tengo que cada punto de red realmente aporta a la celda unitaria 1/8, y si yo cuento las esquinas que tienen cada uno del cubo son 8, realmente yo voy a decir que voy a tener un punto de red por celda unitaria, ¿cierto? Eso resulta de multiplicar 1/8 puntos de red que aporta por cada esquina, y si tengo 8 esquinas, pues multiplico 1 por 8, 8, me queda 8 sobre 8, y me queda en total que un punto de red de celda unitaria como tal es la cantidad de átomos que estaría en la celda unitaria cúbica simple. ¿Sí? ¿Sí me siguen o no me siguen? Sí, señor. Pero, profe, es una pregunta. No Sí, depende señor. de dónde esté ubicado el punto de red. Porque, o sea, digamos que está, o sea, es infinito el átomo, los átomos no, La red. la Sí, estructura es cristalina. decir, desde el punto de vista de entender el comportamiento, sí, porque digamos, uno diría listo, entonces nunca se acabarían, digamos, las celdas unitarias, porque, ¿sí? Desde el punto de vista de entender el comportamiento, uno diría, claro que es finito, ¿es cierto? Estaría suscrito, digamos, al dimensionamiento del material, ¿sí? Al trozo de hierro que yo tengo, al trozo de cobre que yo tenga, o sea, es finito porque está, digamos, tiene unas dimensiones, digamos, desde el punto de vista Establecidas. establecidas, ¿cierto? Pero ojo, esto lo estamos viendo desde el punto de vista atómico, es decir, estamos viéndolo desde el punto de vista de los nanómetros, ¿sí? De 10 a la menos 9 metros. Ah, sí. Entonces, estamos viendo distancias extremadamente pequeñas, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto como tal, uno podría decir que es infinito, ¿sí? ¿Sí? Entonces no afecta en nada. Sí, es decir, desde el punto de vista del comportamiento no afectaría nada. Entonces, todos los puntos de red van a estar 1/8 para la celda, ¿sí? Y como tenemos 8 esquinas, vamos a saber que realmente vamos a tener neto, un punto de red. Ojo, para el sistema cúbico simple, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí, señor. Vamos a mirar entonces alguna información relacionada eh, con los otros sistemas de red. Déjenme un segundo y llevo una información para... En este momento ustedes están viendo la pantalla de lo que se conoce como OneNote, ¿cierto? Entonces ahí...
Espérenme un segundo, yo para allá, para el blog de notas, esto que acabamos de mirar. Listo. Entonces, estamos mirando que el sistema cúbico simple, ya lo acabamos de mirar, ¿cierto? Entonces tenemos 8 esquinas y tenemos que para cada esquina el aporte es 1/8, ¿cierto? Aquí lo estamos mirando. ¿Sí me siguen? Sí. Bueno, entonces tenemos que para el sistema cúbico simple vamos a tener un átomo por celda unitaria, ¿cierto? Porque el punto de red, ojo, el punto de red lo estamos asociando a átomos, ¿cierto? Cuando hablamos de punto de red de las esferas, lo estamos asociando a átomos. Pero entonces vamos a tener un átomo para el sistema cúbico, simple, ¿cierto? Aquí está, sistema cúbico simple. Ahora miremos en el sistema cúbico centrado en el centro, en el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la estructura primaria que es el sistema cúbico simple, ¿cierto? Y vamos a mirar que vamos a tener un átomo que está en el centro, ¿cierto? Un átomo que está en el centro. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nuestro sistema cúbico simple. Ustedes lo ven ahí a través de la cámara, ¿cierto? Uy, aquí se me está desbaratando acá esto. Mi sistema cúbico simple. ¿Qué va a suceder? Voy a colocarle un punto de red en el centro, ¿sí? Aquí está. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar que está. Voy a colocarlo acá de forma esquemática con otro palito. Listo, míralo. Ahí lo ven. ¿Sí? Sí, Está sí. mire. Lo voy a quitar y me queda el sistema cúbico simple. ¿Sí? Y aquí está el cúbico centrado en el cuerpo. Entonces, yo le digo, muchachos, ¿cuántos puntos de red netos tiene este sistema? 2, ¿no? 2. Explíqueme por qué 2. Porque se supone que el cúbico simple tiene, como comparte cada átomo con otros 8 sistemas, Sí. entonces es equivalente a uno solo. Pero Sí. como ahora tienen el centro y ese no se comparte, entonces tendría 2. Muy bien, sí, eso es todos entendido, ¿cierto? Mire lo que estamos haciendo. El cúbico simple ya lo habíamos definido, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esquinas. Esta esquina está compartida 8 veces, ¿cierto? Para el que está aquí al lado, para el que está aquí al frente, que el que está aquí atrás, y todas las 4 celdas unitarias que van a estar en la parte superior. Este señor está realmente 1/8 para esta celda, Entonces ya sabemos que el cúbico simple, como tal, neto, va a tener simplemente un punto de red, o lo que equivaldría a un átomo en la red, porque 1/8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esquinas me da 1, ¿cierto? Y entonces aquí tendremos que si hablamos ahora del cúbico centrado en el centro, como lo estamos mirando acá, vamos a tener realmente el sistema cúbico simple, que es uno solo, más este que está en el centro sería 2. Entonces el sistema cúbico centrado en el cuerpo va a tener netamente 2 puntos de red, es decir, 2 átomos, está definido por 2 átomos. Ahora miremos el caso del cúbico centrado en las caras, ¿sí? Entonces, pues aquí no me alcanzan las manos para ponerle a cada cara, digamos, un cubo, pero la voy a ubicar únicamente acá, ¿cierto? Bueno, ahí de pronto por la proyección parecería lo mismo, pero mire, voy a colocarlo acá, de tal manera que esté, digamos, ubicado en esta cara, ¿cierto? Entonces, aquí estaría, digamos,
este punto de red. Esta cara se Profe, repite cuando dice, ¿cuántas veces? profe, cuando dicen las caras también coge la base. Claro, todas las caras. Todas las caras. Es decir, aquí tendría, aquí tendría, aquí tendría, aquí tendría, aquí tendría. En todas las caras va a tener un punto de red, ¿cierto? En todas las caras. Lo que pasa es que aquí no me alcanzan lo que le digo, las manos ni las esferas para ponerle, digamos, en cada cara una esfera como ustedes lo están viendo. Pero van a hacer ustedes el ejercicio mental de que cada cara va a tener como tal un punto de red, ¿cierto? Un punto de red, un punto de red, un punto de red. ¿Cuántas caras tiene el cubo? 6. 6, ¿cierto? Entonces, ojo. Y en Se cada cara, comparte, ¿no? en cada O cara. sea, Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta cara que ustedes ven acá, está compartida. ¿Por quién? Por el otro celda unitaria que está aquí, ¿cierto? Al frente de ella. Entonces, este átomo realmente, ¿cuántas veces o netamente para esta celda, cuánto le aporta? la mitad. La mitad, ¿cierto? Sí. La mitad, muy bien. Porque va a ser la mitad para esta cara y la mitad para la cara que va a ser parte de la celda que va a estar al frente de ella, ¿sí? Entonces, si uno quisiera mirar lo que aporta cada una, la cantidad de átomos que aporta cada una de las caras sería media, ¿cierto? Medio punto de red. Pero como tenemos 6 caras, ¿sí? Serían 3. Serían 3, ¿cierto? 3, pero tenemos la base que es esta. Ya sabemos en la base por cuánto está en constitución, cuánto netamente me da la base. Cuando digo base es el sistema cúbico solito. 1, ¿cierto? Y si tengo las caras, ya sé cuál las caras cuántas me aportan. 3, entonces serían 4 en total. 3, exacto, sería netamente para el sistema cúbico centrado en las caras, sería 3 de las caras y 1 del cubo base, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma de visualizar. Vamos a compartir otra vez la pantalla. ¿Dónde estábamos? Buenas, señor. Entonces, es lo que vemos acá, mira. ¿Listo? Entonces, si quiere, silenciamos el micrófono para que de pronto, si tiene una pregunta, lo abrimos y lo cerramos. Y si no vamos a hacerle una pregunta, lo cerramos para no escuchar interferencia. Entonces, eso es lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, en el sistema cúbico simple, el número de átomos por celda unitaria es 1. En el sistema cúbico centrado en el cuerpo, pues serían 2. ¿Sí? Y en el sistema cúbico centrado en las caras sería 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos ahí todos? ¿Sí? Vamos a... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ah, ok, ya lo cerró, gracias. Entonces, vamos a mirar ahora entonces otra característica, ¿sí? Que es la relación que existe entre el radio atómico y el eje, ¿sí? Entonces vamos a visualizar eso. Entonces, vamos a mirar nuestra segunda característica. Entonces, nuestra segunda característica que vamos a empezar a mirar es el radio atómico. ¿Cómo se relaciona el radio atómico con el parámetro del eje? Dice, las direcciones de la celda unitaria a lo largo de las cuales los átomos están en contacto continuo con las direcciones compactas
en estructuras simples, particularmente en aquellas que solo un átomo por punto de red, se utiliza esas direcciones para calcular la relación entre el tamaño aparente del átomo y el tamaño de la celda unitaria, al determinar geométricamente la longitud de la dirección relativa de los parámetros de esa continuación, sumándolos en la dirección, es posible determinar la dirección deseada. Vamos a ver qué quiere decir esto para tenerlo con mayor claridad. Entonces, voy a cambiar acá. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos nosotros acá? Perdónenme ahí los dibujos. Tenemos acá, digamos, vamos a tratar de esquematizar, ¿sí? Nuestro sistema cúbico. Entonces, espera aquí que me quedó algo que quiero cambiar. Vamos a borrar esto. Ok. Ahora sí voy a tratar de hacerlo. Entonces, voy a apoyarme acá si hay alguna figura geométrica. Claro, aquí está. Listo. Entonces, claro, así sí lo dibujo bien. Pero que me traje lo que no era. Ay, Dios. Listo, todos me siguen, ¿sí? ¿Qué están viendo ahí? Cuatro círculos. Cuatro circunferencias, ¿de acuerdo? Espérenme un segundo. Espérenme un segundo. Listo, ya estoy acá nuevamente. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos las cuatro esferas. Entonces, aquí voy a mostrar que nosotros vamos a organizar. Uy, ¿qué pasó acá? Espere. A ver si lo puedo hacer mejor. Sí. Aquí tenemos... Uy. No me deja yo moverlo. Pero bueno, no me... Pero lo voy a hacer de otra forma. Realmente, ténganme paciencia. Listo, vamos a hacerlo así. Claro, así ya. No me enredo tanto. Voy a cambiar de color de esta forma. A ver dónde le puedo cambiar el color. A ver. Convertir. Bueno, no pude cambiar el color. Me hubiese gustado para poder visualizar. Ven un segundo a ver si parándome en este lápiz de este color, en cambio le puedo cambiar la forma. Exactamente, ahora sí ya.
Entonces, ¿qué tenemos acá, jóvenes? Entonces, si se dan cuenta, si visualizan acá, esta sería, digamos, la cara que tendría un sistema cúbico, ¿sí? Una cara. Es decir, va a tener 6 caras como esta, como tal, el sistema cúbico, ¿cierto? Por lo digamos, en las 3 dimensiones. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos acá? Si se dan cuenta, las esferas harían referencia, digamos, a los puntos de red, ¿sí? Y este sería, digamos, la distancia, ¿cierto? La distancia que habría, este sería mi eje, ¿cierto? La línea que estoy señalando acá. ¿Sí la ven? ¿Ustedes sí ven lo que estoy señalando o no lo ven? Alguien que me responda, por favor. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ok, listo. Entonces estamos acá. Entonces, aquí nosotros tenemos, digamos, esta distancia, ¿cierto? Esta sería la distancia que para el caso nuestro sería A, ¿cierto? Porque A es la distancia del eje, ¿cierto? A, que para el sistema cúbico, digamos, este valor A es este mismo A, ¿cierto? Aquí, pues como está de forma plana, pues habría un tercer eje que saldría de la imagen hacia mi cara, ¿cierto? No lo voy a dibujar para no complicarnos en 3 dimensiones, pero aquí sería la condición en 2 dimensiones. Entonces, toda esta distancia es A, ¿cierto? Y si este es el átomo, esta distancia que hay de acá, de este punto donde tengo mi puntero, hasta aquí, sería R, ¿sí? Sería el valor de R, sería el valor, la distancia que hay de acá hasta acá. Sería el radio, ¿sí? Del átomo como tal. Entonces, ¿qué podemos visualizar? ¿Qué podemos decir acá? ¿A cuánto equivaldría A en función de R? A ¿Cuánto? 2R. 2R, muy Bueno, bien. ¿Sí? Bueno, sí, es lo mismo. Sí, 2R. Entonces, ojo, este sería para un sistema cúbico simple. Cúbico simple. Listo, muchachos. Entonces, este sería para un sistema, ¿sí? Cúbico simple. Entonces, la relación del radio, es decir, dos veces el radio, va a ser equivalente al valor de mi eje A, ¿sí? Entonces, este sería, digamos, la condición para mi sistema cúbico simple. Entonces, esa es la forma de poder yo relacionar el radio del ángulo con el valor de eje para el sistema cúbico simple. Vamos a mirar entonces para el sistema cúbico, al sistema cúbico centrado en las caras, ¿sí? Para el sistema cúbico centrado en las caras. Entonces, en mi sistema cúbico centrado en las caras, voy a aprovechar esto que ya tengo acá para poderlo establecer. Entonces, vamos a mirar qué voy a tener en el sistema cúbico centrado en las caras.
¿sí? Ese sería mi sistema cúbico centrado en las caras. Entonces, ojo, atención, vamos a mirar qué va a suceder acá. Entonces, este sería, digamos, más o menos el esquemático de mi sistema cúbico centrado en las caras. Entonces, yo voy a tener esta distancia, ¿sí? Esta distancia que va a ser acá hasta acá. Esto no está recto, ay Dios, vamos a mirar. Yo puedo generar de forma recta, ¿sí? Voy a tener este valor acá, ¿cierto? Que sería un radio y el otro radio que está acá. Sería mi valor. Y aquí voy a tener, digamos, mi otro eje. Y la unión, vamos hasta acá. Y la unión de acá hasta acá. ¿Sí? Voy a tratar de estirar un poquito más esto. Listo. Entonces, ¿qué tengo acá, muchachos? Tengo que mi sistema cúbico relacionado en la parte de la cara, ¿sí? Voy a tener acá. Aquí voy a tener un R. Sí. Es decir, este radio que iría hasta acá. Aquí sería otra distancia R. Otra distancia R. Aquí sería otra distancia R, ¿cierto? Entonces, este triángulo rectángulo me da un valor de 4R. ¿Sí? Y aquí yo tengo esta distancia que está acá, que realmente hace referencia a valor A. ¿Sí? Valor A. Algunos me dirán, pero profe, ¿por qué 4R? Vamos a colocarlo acá de forma individual para que, digamos, no nos vayamos a confundir. Quiero quitar esto. A ver. Voy a colocar acá las esferas. Estarían constituyendo, digamos, esa diagonal. ¿Sí? Lo que pasa es que hay vistas así, pues se superponen, pero esto es lo que yo tendría, digamos, esto es lo que yo estaría mirando acá. ¿Sí? Entonces, si yo me doy cuenta o miro acá, pues mi eje ¿sí? A esto haga referencia, aquí hay un R, aquí hay otro R, otro radio y otro radio, ¿cierto? Y aquí completaría, digamos, mi esquemático. Bueno, no puedo hacerlos coincidir perfectamente por dificultades acá del... Sí, aquí hagan ustedes la salvedad
de que esto lo pueden acercar. ¿Listo? Entonces, por eso es que acá tengo 4R, por esto que está acá. Y aquí tengo el valor de A y A. Entonces, este sería, esto sería A y esto sería A, ¿cierto? Entonces, en el sistema cúbico centrado en las caras, yo tengo que, esto sería un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces yo tengo que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿cierto? Ese sería Pitágoras, ¿sí? Entonces yo tengo acá que ¿qué? ¿Que hipotenusa quién es? Si quiere abran los micrófonos para participar, para saber que me están siguiendo, ¿listo? Entonces, hipotenusa acá, ¿cuánto es? 4R, Muy bien, los 4 radios. 4R, ¿cierto? Los 4R. Entonces, esto lo elevo al cuadrado. ¿Sería igual a qué? ¿A qué sería igual? ¿Cuáles serían los lados? Más al cuadrado. Muy bien, A al cuadrado, ¿cierto? Más A al cuadrado. Excelente. Entonces, desarrollando esto me quedaría 16R cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A cuadrado más A cuadrado me da 2A cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces yo quiero sacarle la raíz a cada uno de los lados para empezar a simplificar la cosa. Entonces, raíz cuadrada de 16R cuadrado, raíz de 2A cuadrado. Entonces, si yo saco la raíz de esto, a ambos lados me queda acá que 4R es igual a ¿qué? A, la saco de la raíz de 2. Lo que quiere decir que A, ¿cierto? A va a ser igual a ¿qué? A 4R dividido por la raíz de 2. ¿Cierto? Sí. Entonces, aquí yo tengo la relación de un sistema cúbico centrada en las caras en función de ejes y radios de los átomos. ¿Sí? En función de los ejes y radios de los átomos. Entonces, la relación para un sistema cúbico centrado en las caras es que A es igual a 4R sobre raíz de 2. ¿Sí? Eso mismo va a pasar para el sistema cúbico centrado en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ustedes, de forma de tarea, van a hacer esto mismo que yo hice para el sistema cúbico centrado en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, en el sistema cúbico centrado en el cuerpo, ¿qué va a suceder? Vamos a generar una especie de tridimensional, porque acuérdese que el eje, que el átomo, hay un átomo en el centro, ¿sí? Entonces, van a hacer, digamos, ese ejercicio de visualizar y entender cuál sería la relación para un sistema cúbico centrado en el cuerpo. ¿De acuerdo? Ya les muestro, digamos, cómo sería el esquema tridimensional. Bueno, no se ve muy nítido, pero bueno. Entonces tienen que generar, digamos, esta es la estructura tridimensional, ¿sí? Y ya sobre esa estructura tridimensional, se me fue, listo. Van a hacer el análisis de cómo sería la relación de área, perdón, de eje A con respecto al radio.
¿De acuerdo? Y para esa queda como, digamos, como un ejercicio de tarea que ustedes van a hacer. Ahora vamos a entender otra característica, ¿sí? Otra característica referente a lo que estamos viendo. Regálenme un segundo y ya con esa característica finalizamos la clase del día de hoy. Entonces, esto coloquémoslo acá. Ya saben que es lo que nos va a quedar para hacer de tarea. Entonces, hoy quedó muy abajo. Listo, ya. Entonces, otra característica entonces que vamos a hablar de la celda unitaria, ya hemos hablado de 3, ¿cierto? El número de átomos de celda unitaria, ¿cierto? De lo que es la relación del radio atómico con el eje de la red, ¿cierto? Y vamos a hablar de lo que es el número de coordinación. Entonces, ¿qué es el número de coordinación? Es muy sencillo, es realmente la cantidad de átomos vecinos que están asociados a un punto de red, ¿sí? Entonces dice, el número de átomos que tocan a otro en particular, es decir, el número de vecinos más cercanos, es el número de coordinación. Y es una indicación de qué tan estrecha y eficazmente están empaquetados los átomos. En estructuras cúbicas que contienen solamente un átomo por punto de red, los átomos tienen un número de coordinación relacionado en la estructura de la red. Al revisar las celdas unitarias, vamos a mirar qué es lo que vamos a identificar, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, aquí tenemos la estructura cúbica. Esto es un sistema, una red, ¿cierto? Aquí estamos la red del sistema simple, ¿sí? Este sería el sistema cúbico o simple. En el sistema cúbico simple es este que está acá, ¿cierto? Entonces vamos a referenciar este punto de red que voy acá a ubicar, ¿cierto? Miren, entonces este es el punto de red de un sistema cúbico simple. Y vamos a mirar ¿cierto? ¿Cuántos átomos están cercanos a él? Cercanos a él. ¿Sí? Entonces, aquí las flechas me facilitan porque me está mostrando quiénes son los que están cercanos. ¿Cuántos átomos cercanos a él están? ¿Cuántos? Los escucho. 6. Muy bien. ¿Quién? 6, 4. ¿Quién da más? 6, solo 6. 6, ¿cierto? Entonces, si yo tomo este punto de red, voy a identificar que hay 6 átomos que están cercanos a él. Entonces, quiere decir que el sistema cúbico que el sistema cúbico simple tiene un número de coordinación igual a 6. Aquí tenemos un sistema cúbico centrado ¿en dónde? En el cuerpo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, este sería un sistema cúbico centrado en el cuerpo. Vamos a colocarlo acá para que no se nos confunda. Sistema cúbico centrado en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Mi sistema cúbico centrado. Entonces, mi sistema cúbico centrado en el cuerpo, voy a hacer lo mismo. Voy a tomar un punto de red, que va a ser lógicamente el punto que está en el centro, ¿sí?
el punto que está en el centro. Entonces, en el sistema cúbico central en el cuerpo, ¿cuántos vecinos tiene ese punto de red que he señalado? 8. 8. Entonces, quiere decir que el sistema cúbico centrado en el cuerpo tiene un número de coordinación igual a 8. Entonces, esa es la característica que lo define, ¿cierto? Entonces, ustedes de tarea van a consultar y van a revisar cuál es el número, ¿cierto? El número de coordinación asociado a un sistema cúbico centrado en las caras, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dejar de compartir ya la pantalla. Haciendo una recapitulación de hoy, pues vimos todo, digamos, lo de el estado sólido, hablando en relación a los sistemas cristalinos, que es un sistema cristalino, un sistema amorfo. Entendimos que cómo se define, digamos, una red. Sabemos que la red está constituida por celdas unitarias. Cuando miramos las celdas unitarias, miramos que Bravais identificó 14 diferentes formas de celda unitaria. Miramos que en total son 7 sistemas, pero que constituyen 14 redes. Miramos y entendimos que cada red está definida con los parámetros de la red, que son sus ejes y sus ángulos, que eso es lo que cambia en cada una de las estructuras de Bravais. Y después empezamos a entender algunas características y propiedades de la red, ¿sí? Hoy, el día de hoy, vimos lo que era la relación del número de átomos de celda unitaria, el radio atómico comparado con el parámetro de la red, es decir, la relación del radio con el eje, y miramos y alcanzamos a avanzar con lo que era el número de coordinación. Queda pendiente de que ustedes revisen la parte que está asociada a la relación del radio y el eje para un sistema cúbico centrado en el cuerpo, y en la parte del número de coordinación que le echen una mirada a cuál sería el número de coordinación para un sistema cúbico centrado en las caras. Nos quedan 2 características más que las vamos a ver en nuestra siguiente clase, que eso será después de la Semana Santa. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a ir a donde estamos aquí. Y en este momento pues voy a detener la grabación. ¿Sí? En